webinar para resolver temas puntuales. Entonces, sin más, me vuelvo a poner en mute. Muchas gracias. Gracias, Claire. Y bueno, entonces damos comienzo al webinar. Pasamos con el ingeniero Omar Caballero. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien en estos tiempos tan difíciles. Mi nombre es Omar Caballero. Yo empecé en el 96 siendo instructor lo que es Aeroméxico y llevo todos estos años compartiendo con Ocean Stream y Aeroméxico mucho de lo que es la instrucción. Ahorita estoy ya trabajando para lo que es Ocean Stream como instructor y he estado en algunos otros talleres como el MRO de Mexicana o también en el taller de Ocean Stream. En esta nueva etapa que estamos viviendo con Ocean, me toca dar este webinar, espero que les agrade. Y cualquier duda, no duden en ponerla en el chat. Va a haber una pequeña sección al final para esas dudas, pero realmente es corto el tiempo. Para tratarlo de aprovechar mucho mejor, he preparado algunos videos rápidos y cortos. Espero que en su página los puedan ver claramente. Eso ya dependerá mucho también de nuestra velocidad de traducción. Bueno, una vez ya presentados, y espero que todos estemos bien y estén cómodos, vamos a empezar con nuestro curso. La primera parte, vamos a ver el pequeño objetivo que tenemos ahorita de este curso, que sería revisar y recordar las reglas importantes de lo que es el proceso de la práctica. Muchas las maneja el propio fabricante en todos sus el capítulo 20 de las aeronaves, pero también hay prácticas estándar que las autoridades tienen como de ahí hechos, que realmente autorizan estas también prácticas estándar. Entonces, siempre hay una muy buena relación y concordancia en estas pequeñas reglas, que eso es parte de lo que vamos a estar viendo ahorita en nuestro técnicas de alambre con alambre de seguridad. Sobre todo me voy a enfocar a la primera parte, a la parte común, que es el twist o el trenzado, que es a doble hilo, y como les comentaba, la práctica más común. Pero posteriormente podemos hacer otros webinars para lo que es el método sencillo o alambres de ruptura o para componentes de emergencia. Entonces, estaremos ahí justamente trabajando sobre esa parte para seguir marcando. ¿Qué vamos a ver ahorita rápidamente? Una pequeña introducción de los tipos de alambre de frenado, los métodos, tips para hacer un buen frenado, lo que es los sujetadores en serie, y habíamos comentado una pequeña evaluación, pero ahorita no va a ser el caso. En nuestra introducción vamos a ver de dónde sale esta información que ahorita les voy a proporcionar. En esa información vamos a estar manejando de la ACET 43.13-1 Bravo, que es la información de la FAA, en donde nos marca estas técnicas. Como dice ahí en nuestra introducción, estas prácticas es un punto muy común. Muchos componentes y sujetadores de componentes o pernos y tuercas están frenadas para poder garantizar que a la vibración en el propio avión no se afloja. Entonces, es muy importante que podamos ver estas pequeñas reglas para garantizar ese objetivo en el frenado. Como les comentaba, uno de los puntos importantes es la vibración que sufren estos componentes sujetadores de unidades o de piezas en el propio aeronave que no permitan aflojarse. Recuerden que nuestro punto principal antes de hacer el frenado es que tengas el torque adecuado del componente sujetador. Voy a estar llamándole ahorita a los sujetadores componentes porque hay una diversidad muy grande de sujetadores para lo que es piezas, componentes mayores. Entonces,
voy a estar ahorita llamando que estos componentes no se aflojen. Y la parte importante es dar el torque correcto. Ahorita vamos a ver una prueba de vibración de sujetadores, en donde, a pesar que le dan un torque correcto con un torquímetro electrónico, y lo da muy preciso, van a ver cómo primero va a vibrar a baja velocidad, cómo empieza a aflojarse, y luego a alta velocidad, y la velocidad de afloje es mucho. Lo voy a poner, permítanme. Vean, ahí está apretando, está haciendo el torque, está haciendo el apriete, quita la herramienta, y entonces lo empiezan a poner a baja velocidad. Ahí empieza a aflojarse a una velocidad muy bien. Ahí detienen la frecuencia y aumentan ahora la frecuencia para ver la vibración cómo se acelera. Y obviamente se afloja esa vibración. Es muy importante, por lo tanto, tener lo que les decía en un inicio, que es esa velocidad, ese torque que te está pidiendo el fabricante. Y vuelvo a insistir, el manual del fabricante te marca los valores de torque, lo hagas con la herramienta correcta, lo hagas con la calibración correcta para dar el torque y evitar este problema. Si se llegara a irse a este punto, el alambre de frenar es la siguiente forma de asegurar que no se va a tratar de aflojar, o lo va a evitar que se afloje, y además que se pierda. Entonces, uno de los puntos primordiales de lo que es este procedimiento estándar es recordar que esto no es un medio para obtener o mantener el torque, sino el torque, sino un dispositivo de seguridad para evitar el afloje. Es muy importante que tú puedas justamente tener este concepto muy claro. Si tú crees que con dar tu frenado vas a mantener o generar el torque adecuado, tú tienes que primero garantizar el torque adecuado con las herramientas ya convencionales y posteriormente con el alambre de frenar mantener hacia apriete y evitar el aflojar o que se pierda la pieza. Pequeño cuestionario de esto que acabamos de ver. ¿Cuál es el documento oficial de la FAA que nos muestra las reglas y métodos de frenado de componentes o con alambre? Dejamos unos minutos a que lo tengan. La respuesta es la AC 43.3. Otra pregunta, ¿cuál es la principal cualidad que debemos advertir del frenado de componentes con alambre? Recuerden, él nunca va a poder darnos el torque, nada más va a prevenir que se afloje o se pierda la pieza. Tendremos luego posteriormente los tipos de alambre de freno. De estos tipos tenemos varios materiales. El más común es el de acero inoxidable. Ese es el que más usamos y del calibre .032 milésimas de pulgada. Eso es lo más común. Sin embargo, existen otros tipos de materiales como el Inconel, el Monel, que son aleaciones de aluminio, que son los que luego en el mercado también obtenemos. Sin embargo, hay dos cosas aquí importantes. Uno, el frenado está para garantizar, como habíamos dicho en este pequeño webinar que estamos haciendo, para mantener el que no se afloje nuestro sujetador y también para prevenir la pérdida. Pero también hay otro tipo de frenado para garantizar que no se muevan inadvertidamente piezas de emergencia, como son guardas de emergencia o en componentes de emergencia
donde a el roce con algún componente de la ropa, pueda abrir y habilitar, como luego son las tapas precisamente de lo que es las cajas de primeros auxilios en los aviones. Entonces, están pequeñamente frenados con un alambre que es de ruptura, que se puede romper fácilmente. Y eso hace que lo rompas en caso de emergencia y saques el componente, pero en una operación normal no se esté abriendo o no se pueda abrir tan fácil. Esa es otra opción que tenemos para usar las técnicas de alambre. Y para eso usamos mucho el cobre y el latón, que es muy fácil romper por una fuerza adecuada. En el momento de emergencia podemos hacerlo sin mayor problema. También tiene su método para hacer el frenado en ese tipo de componentes, ya que necesitamos romperlo fácilmente o que se zafe con una fuerza adecuada o ya medida ese tipo de componentes. También hay diferentes tipos de diámetro. Eso dependerá mucho del orificio y la longitud de lo que vamos a frenar. Las distancias entre sujetadores o componentes a frenar. El más común, como les comentaba, era el de 0.032 milésimas de pulgada y también el de 0.052 milésimas de pulgada. Son como de los más así comunes que tenemos. Sin embargo, existen el de 20 milésimas, 25, 41 milésimas de pulgada. Eso ya dependerá mucho del orificio del componente. Permítanme un segundo. El tipo de orificio de componente en el que estemos metiendo el alambre de frenar y usar la calidad adecuada de alambre. Muchos fabricantes ya manejan cuestiones muy específicas para evitar que te dice frenado, te dice el material. Y en el material vas a obtener cuál es el mejor material para frenar en ese punto. Siguen los procedimientos que marcan oficialmente los manuales para garantizar un correcto frenado en tu componente. Precaución, y muy importante, que viene en la ACE 4313, que dice que no utilices alguno de estos materiales como acero inoxidable, acero al carbón o aleaciones de aluminio para frenar mecanismos de emergencia. Esto es lo que les comentaba, mecanismos o frenado de ruptura que se le conoce técnicamente para componentes de seguridad. No lo utilices porque estos no se van a romper fácil. Entonces guarda switch o algunas etapas de salidas de emergencia o de componentes con algún equipo de emergencia que a lo mejor por seguridad están cerrados para la operación normal, pero en su momento tendrán que ser de ruptura, tendrán que ser con cobre o latón para garantizar justamente que se puedan romper fácilmente y utilizar ese componente de emergencia. Tengan mucha precaución en esto, ¿no? Se han cometido varios errores y generado problemas al querer utilizar el equipo de emergencia. Un pequeño cuestionario para ver precisamente lo que hemos estado aprendiendo. Dice, existen diferentes tipos de material de alambre de frenar dependiendo para qué lo utilices. La respuesta es sí. Dependerá el uso, si es un frenado de ruptura o un frenado precisamente de seguridad, el material que seleccionemos del alambre. Segunda pregunta, ¿cuál es el alambre de frenar más común para el aseguramiento de componentes? ¿Cuál es el que usamos comúnmente para frenar muchos de nuestros componentes de aviación? Correcto. 0.032 milésimas de pulgada de acero inoxidable. Si hay alguna dudas de los dos temas que ahorita hemos visto, la parte de introducción y tipos de frenado, por favor pónganlo en el chat y así estaremos al final tratando de contestar las preguntas más comunes que ustedes tienen. Métodos. Vamos a ver los métodos que nos marcan nuestros procedimientos de práctica estándar.
Para la práctica estándar tenemos dos métodos precisamente de frenado. Lo que es el de doble trenzado o twist, como se le conoce normalmente, o el alambre sencillo, el single web, o un solo alambre. ¿De qué dependerá usar el método 1 o el método 2? Bueno, dependerá primero de las indicaciones o las instrucciones que nuestro fabricante nos estén dando para frenar ese componente, y segundo, de la tensión que estemos manejando en ese tipo de sujetadores. Obviamente recordar también que ya previamente ya estuvimos viendo calibres, materiales y el uso que tenemos para lo que es el frenado. Entonces, ahora viene qué método seleccionar, el mejor método. Vamos a ver el primer método justamente. En el del doble twist o el doble trenzado, tenemos ahí varios ejemplos que se utilizan. Normalmente, como ven, son sujetadores, cabeza de perno de tornillo, que tienen el orificio para hacer el frenado. Se hace lo que es la sujeción. Vamos a ver una de las reglas que es hacia el apriete, se hace el trenzado doble y llegará al siguiente sujetador, el cual también lo haremos hacia el lado de apriete, sacamos de ahí el alambre y puede ser que sea, ahí termine y se haga la famosa cola de cochino o el remate o la terminación para acabar ese frenado, o bien vaya a otro sujetador, que se irá con el mismo procedimiento de hacer su trenzado y posteriormente terminarlo en el remate o la famosa cola de cochino, la pigtail. Aquí hay otros ejemplos, en el caso de este frenado de doble trenzado, en donde están viendo en la parte superior lo que es el conector que tiene su orificio para el frenado, y en la parte de abajo el tubo a donde se conecta esa línea, o esa manguera, o ese tubo. Y vean que la tuerca va de ahí, lo que nace de ahí el trenzado y se remata en la parte del tubo. Normalmente, es un procedimiento normal. Ojo, algo muy importante en usar estos métodos y estos alambres es también ver dónde se va a hacer. Ahorita pues, yo estoy aquí muy cómodamente enseñando frenados, estando muy cómodo en el área de trabajo. Ya en el avión, eso no es así. En el avión hay lugares o calientes o con cables, o otro componente que es todo. Y tienes que acomodarte a hacer el frenado, el trenzado adecuado para que pueda garantizar que no se va a aflojar, que esté en las condiciones correctas que vamos a estar viendo más adelante, y que se aproveche justamente ese frenado hacia la frente. Otros ejemplos, son dos componentes que están cercanos, y que es las conexiones de ambos se sujeta uno a otra, garantizando que siempre estén apretando uno a otro, garantizando que un conector esté sujetando a otro y viceversa al otro hacia la frente. Pues tenemos esas dos ahí conexiones en el ejemplo 6 que marca ahí, y en el ejemplo 10 vean cómo son tres conectores de tubería frenados, empezando con la parte de arriba, va hacia la parte derecha y acaba en lo que es la parte izquierda. Entonces, podemos ver conforme las instrucciones de nuestro manual o nuestro procedimiento, cuál es la mejor manera de enrutar nuestro frenado y garantizar el correcto uso. Ahora vamos a ver el método número 2. Del método número 1, que es el más común, hay muchas más información y casos, millones de casos que existen precisamente en ese método. Pero en el caso del método 2, es muy específico, es el que menos a lo mejor se utiliza, pero también es muy importante garantizar ciertos tips o reglas al estar utilizando. Como ven, aquí ya no hay un trenzado, el alambre va sencillo, va de un sujetador a otro en forma, pues un solo cable o alambre, y eso sí mantiene siempre hacia el apriete. Cualquier sujetador que ustedes ahí analicen de esta figura está hacia el apriete. También dependerá cuántos sujetadores puedas utilizar, y eso también dependerá de la distancia de sujetadores y de las instrucciones que te diga el fabricante para ir a lo mejor de 3 en 3,
Puede ser como en este caso, que todos pueden entrar en un solo loop o en un solo cableado o en un solo frenado. O también puede ser que te pida que te marque de 4 o algunos los más cercanos, etc. Eso ya también vendrá de las instrucciones que vengan en nuestros manuales oficiales. Aquí están viendo precisamente uno de los anillos sujetadores o de seguro, cómo se está frenando y cómo lo están rematando con cable sencillo. Este somos un gran ejemplo de lo que usamos como un frenado de ruptura. Normalmente los frenados de ruptura usan este método, el método de un solo cable, precisamente para romperlos fácilmente. En cabina de pilotos tenemos algunos de estos ejemplos muy comunes. Aquí el ejemplo es de una IDG en el cual normalmente está la guarda puesta indicando que todo está operando. Cuando necesitas desconectarla, tienes que romper el cable de seguridad, en este caso, para que no lo levante inadvertidamente y desconecte a la IDG, simplemente tendrá que romperlo y entonces estar consciente muy bien el piloto de que va a desconectar la IDG y que va a hacer ese proceso. Es una forma, un ejemplo muy común de los frenados de ruptura. Recuerden, el material no puede ser un material muy fuerte como un acero inoxidable, un acero al carbón, porque no lo podría romper tan fácil el piloto, sino se maneja un latón, un cobre, muy delgado, un diámetro muy pequeño, para que la ruptura o el zafar precisamente el cable sea muy sencillo. En esos métodos que marca precisamente el AC43.13, también hay ciertas reglas. Y aquí vamos a empezar con estas pequeñas reglas. La primera regla es que se debe usar un diámetro mínimo, un diámetro de orificio de 45 milésimas de pulgada. Pues el diámetro es más grande, el cable es más pequeño, para poderlo manejar y poder hacer nuestro frenado correctamente. Este es el método más común, como les decía, porque estamos usando el de 32 milésimas de pulgada, y ese es el que normalmente se hace. Sin embargo, si vas a usar algún otro diámetro más pequeño o algún alambre de otro material, checa bien que tus orificios y tus diámetros y los espacios entre sujetadores sean los correctos para usar ese método y ese tipo de cable o material, garantizando de que va a operar correctamente y seguro. La parte aquí importante es siempre la seguridad y la operación correcta, aeronavegable, como decimos. Se debe de utilizar también el alambre adecuado al orificio correspondiente. Si tú dejas un alambre muy grueso, obviamente te va a costar mucho trabajo. Y si lo dejas demasiado delgado hacia lo que es el orificio, puede ser que hasta él mismo vaya dando tensión y se rompa. Tiene que ser el alambre adecuado para el tipo de orificio que está marcado en la propia pieza. Normalmente, como ven ahí, en el caso del de 32 milésimas, comparado con el orificio de 45 milésimas, estamos manejando por ahí de un pequeño espacio, que son ahí 13 milésimas, para poder maniobrar. Sin embargo, nunca será mínimo, somos poner un cable de 20 milésimas a un orificio de 45, sería demasiado. Y podrías generar la ruptura, como si fuera un clip, generar la ruptura de ese cable en un mal uso de nuestro diámetro de frenado hacia nuestra pieza. Entonces, tomen en cuenta este tipo de cosas. Otra, y la súper importante, esta es la clave, la top, la principal regla. La importante. Siempre debe ser hacia el apriete. Ahí está en su pequeño dibujo, en la parte verde, que dice bien cómo está yendo el resultado de alrededor de lo que es justamente la cabeza del sujetador hacia el apriete, hacia el lado de apretar. En cambio, en donde dice no good, que está mal hecho, el apriete está hacia el lado izquierdo, o sea, está hacia el lado de aflojar. Y entonces, eso no está quedando adecuadamente. De hecho, está ahí tratando de aflojar más la pieza. Entonces,
es importante ver la orientación. Muchos de los técnicos experimentados ya lo que hacen es pintar luego la marca hacia dónde va a girar y hacer el apoyo. Ojo, muy importante, no todas las cuerdas son derechas, hay cuerdas izquierdas. Y ahí tienes que garantizar entonces el giro hacia la izquierda. Muy importante ver para dónde estás apretando y te tuvieses que haber dado cuenta para haber dado primero el torque, para qué lado lo vas a hacer y hacer tu frenado en ese mismo correspondiente dirección. Recuerden, la mayoría de las cosas en el avión son cuerdas derechas. Sin embargo, eso no garantiza que haya excepciones, pocas, pero las hay, para el lado izquierdo. Bueno, esa es una de las reglas principales y que debes de mantener a toda costa. Siguiente. Dice que los extremos de la frenado deben doblarse, y ese remate que les comentaba de cola de cochino, de pigtail, debe de ser doblado y no dejarlo como está en su fotografía del lado derecho. ¿Por qué? Porque ese tipo de frenado ahí levantado, tanto puede dañar al personal cuando esté trabajando ahí y hacerle algún daño en la piel, como también puede hacer daño a otros componentes que estén pasando cerca. Algún cable, algún alambre eléctrico, etc. Entonces, para evitar cualquier daño a otra parte que no sea las de sujeción, debemos doblarlo como está del lado izquierdo, haciendo el bucle famoso, la famosa cola de cochino, y la punta tratarla de meter hacia la parte inferior. Con eso garantizamos que no hay un daño a otros componentes o a las mismas personas que utilizamos luego ahí el área para estar trabajando. El alambre de tensar entre sujetadores debe de estar como ahí, dice, no sobretensar. Si tú tienes un alambre muy tenso, al estar vibrando va a empezar a generar alguna ruptura. Entonces, tengan garantizado. Normalmente lo tocamos. Lo que hacemos es tocar el alambre, como aquí lo voy a hacer, tocar hacia el alambre, jalarlo un poquito, para ver qué tan tenso está justamente mi alambre de frenaje. Entonces, yo puedo moverlo y ver qué tanta tensión. Si está demasiado tenso, que parece cuerda de guitarra, que es muy, muy fuerte, para ello lo queremos para el sonido, acá lo que no está muy bien. Tampoco puede quedar guango, porque entonces ya no está haciendo su función de mantener hacia la red a ese sujetador. Tiene que estar en una adecuada tensión, como están viendo aquí, que se alcanza a mover muy ligeramente, pero muy, muy, muy ligerito. O sea, apenas cede lo que el material apenas está moviendo. Muy, muy ligero. Eso es una buena tensión. Ni flojo, ni sobreapretado. Pues el cable de seguridad dentro de un conducto tubo tampoco puede obstruir a ese conducto. Como estamos viendo del lado derecho, en donde está mal hecho el remate, si tú tuvieras que frenar un sujetador que pasara el cable por la parte interna del diámetro, eso no estaría lo correcto. Eso estaría mal. Porque entonces el flujo que esté pasando está interrumpido por ese alambre, por ese cable. O algún sedimento que pudiera dejar ese cable y obstruir la línea. Y eso no es muy seguro. Normalmente ningún fabricante te pide hacer esto hacia la parte interior. Ya todo lo haces por la parte exterior, donde es la parte para el frenado. Ya está diseñado y garantizado. Sin embargo, si les toca en algún caso, tomen esto en cuenta. Nunca obstruir el flujo interno del tubo, que estés garantizando la operación correcta de ese flujo. Otra de nuestras reglas, y esta es también muy buena, es el que el trenzado debe estar entre 6 y 8 giros por pulgada. Aquí muchos de los gente experta a lo mejor comentarán, oye, yo he visto que luego dice 10, 11, hasta 12 he llegado. Sí, en algunas prácticas estándar de algunos fabricantes ha manejado luego estos valores. Los he llegado a ver. Sin embargo, la ACE es muy clara en tratar de generar
que tampoco por mucho trenzado des demasiado giro y se vuelva muy tenso y fácil de romper. Por lo tanto, ellos han convenido que 6 a 8 es una muy buena medida para mantener o garantizar el trenzado y la tensión en el cable. Si realmente las instrucciones de tu fabricante ya son muy específicas y te pide un trenzado mayor, 10, no sé, una cosa de esas, 11, entonces hay que garantizar. En este caso la AC nos marca 6 a 8, que es la figura del lado izquierdo, viéndose las dos manos trenzando. Y vean, en 1 pulgada empiezan a medir desde que empieza uno de nuestros giros a iniciar hasta 1 pulgada y medir cuántas trenzas o cuántas veces sube el alambre para contar las 6 o 8 giros que estés haciendo en esa pulgada. Es la mejor manera. Ahora con los nuevos pinzas y los nuevos métodos, pues bueno, esto ya está más sencillo, ¿no? Las pinzas ya te hacen el trenzado, tú vas viendo los giros rápidamente y vas contando fácil. No te pases de jalar más en las pinzas porque lo trenzas más, pero tampoco dejarlo muy poco jalón en las pinzas de freno porque lo haces muy lenta. Como está en el lado derecho, vean, pues ahí el trenzado ya no está muy bien, ¿no? Y además, va a la segunda regla que dice ahí, el cable de seguridad no debe estar mellado, dañado, torcido, mordisqueado, ¿cómo se llama? Agarrado por las pinzas y lo apachurra, le hace la marca. Entonces, como está en su figura del lado derecho, vean, es un cable ya muy dañado, que se hizo un trenzado con ese estilo, y pues obviamente es incorrecto. Otra de nuestras reglas es que esa famosa cola de cochinón, remate, el pigtail, debe de tener por lo menos de 4 a 6 vueltas en el trenzado, que es casi media pulgada, y ahí cortarlo, no hay tanto problema. Tampoco muy largo, eso no es muy bueno, pero sí dejarlo más o menos en estas proporciones, para garantizar que no se va a aflojar en ese remate, no va a perder su tensión, tenga una buena sujeción hacia el sujetador y mantenga el apriete, que esa es nuestra principal regla que hemos estado hablando. El no usar algún método o procedimiento o alguna regla, pues los resultados serían estos. También es muy importante en esto de la metodología o la forma de frenar, la práctica. Y aquí mis expertos que estén ahí escuchándome, pues se acordarán de las primeras veces que nos tocó frenar y que daban a lo mejor cosas como están viendo ahorita en la pantalla. Posteriormente, pues ya esto fue resolviéndose con mucha experiencia, sabiendo la sujeción y haciendo los buenos tips y manejos que les va dando la experiencia. Para los nuevos participantes, pues practicar, estar practicando, tener algunos componentes y hacer algunos de los que es nuestro suelo. Así que la práctica pues, hace al maestro. Manden sus dudas, por favor, para que podamos estar ahí al final pudiendo interactuar con ellos. Cuestionario. Dice, ¿cuáles son los métodos para el frenado con alambre de componentes? 2. El del doble trenzado y el de un solo alambre. El doble twist o single wire. Son los dos métodos que marcan nuestra AC. ¿Cuál es la principal regla del frenado de componentes? La regla principal, la más importante. Siempre debe frenarse a la dirección de apriete. Y ojo, por eso se pone a la dirección de apriete del componente. Recuerden, la mayoría casi son a la derecha dirección del apriete, ¿no? Que todos usamos normalmente. Pero hay cuerdas izquierdas. Y entonces ahí va a ser una excepción. Entonces a la dirección del apriete del componente o sujetador. ¿Cuál es la medida del trenzado twist de alambre entre componentes a frenar?
de 6 a 8 giros o trenzas o trenzado por pulgada. ¿Cuál es la regla para finalizar la cola de cochino o pigtail? Dejamos 4 a 6 giros o trenzados para hacer la cola de cochino, que sería más o menos media pulgada o 5/8 de pulgada, y doblar, ¿sí? Garantizando que la punta no nos dañe o dañe otra cosa, y la metemos, la doblamos para guardarla y evitar algún daño a otro componente o a nosotros mismos. Tips. Lo primero es ver la medida del cable. No hay una fórmula, no existe algún punto que te diga, esta es la medida para frenar dos sujetadores a una distancia de tanto. No existe. Sin embargo, lo estimamos, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues pones precisamente tu cable alrededor de lo que es el componente que vas a frenar. Le dejas un buen tramo. Normalmente yo le dejo el tramo que te está pidiendo del pigtail más otra pulgadita más para garantizar que no te falte alambre. Y recuerda, si vas a hacer el método de doble twist, a esto hacerlo por 2, doblarlo y hacer la doble medida para ir cortar. Si vas a hacer un método sencillo, garantiza otra pulgada más para evitar que te falte alambre. Entonces, esa es la primera estimación del largo del alambre. Segundo, vamos a ver un procedimiento de lo más correcto. Recuerden que esto hay muchas formas de hacerlo, muchos métodos. Sin embargo, esto es una de las buenas técnicas que yo pude tener y pusimos este video para ver cómo se hace precisamente este procedimiento de la forma correcta. Vean cómo está ahí metiendo. Obviamente ya estimó en el paso anterior el tamaño de su alambre. Vean cómo lo pone hacia arriba para garantizar que lo va a girar hacia el lado derecho, a la forma de dirección de apriete, y ya tiene sus dos cables ahora hacia la dirección del otro sujetador. Agarramos las pinzas y empezamos a hacer nuestro giro. Muchos antes le hacen un pequeño giro para garantizar que no se mueva el cable, sobre todo el que giró sobre la cabeza y se les levante. Esa es una buena técnica. Ahorita vamos a estar hablando de eso. Ahí están las pinzas de frenar, haciendo el giro y viendo el número de giros que hay por pulgada. Las pinzas recuerden que se agarran al inicio del siguiente orificio. Él ya lo midió en ese siguiente orificio y ya por eso hasta lo midió. Y metió ahorita ya el cable y ahora el cable que fue alrededor del otro lo garantizamos en ese punto. Aquí voy a detener un poquito el video para recordarles dos puntos muy importantes que vamos a ver más adelante en los tips. Uno, el primero es garantizar que el trenzado esté lo más cerca, esté lo más cerca al orificio donde vamos a sujetar el primer sujetador o componente. Eso lo vamos a ver ahorita en el tip, cómo garantizar. Por si no quedó muy pegado el trenzado, cómo realizar. Segundo, como ya vieron, las pinzas lo hacen muy rápido y te hacen el trenzado muy bien y parecido. Eso ya no hay problemas. Pero eso no quiere decir que no tengas en ese momento pinzas y no hagas un correcto trenzado. Tienes que usar a lo mejor a mano, que existe el método, y hay muchos ya videos, y también con pinzas y girándolo uno propiamente. Eso también. Nada más garantizar lo más parejo posible, tratar de mantenerlo sujeto para irlo frenando y hacer. No es lo más común, pero luego hay lugares en donde no entran ni las pinzas, entonces te lo tienes que aventar a mano. O a veces la pinza que entra nada más son las pinzas de sujeción o de electricista, y entran esas. Entonces hay que hacerlo con eso, o hasta las de punta. Entonces, es importante ver en qué área estás y que tengas la libertad para hacer un muy buen plan. Ahorita estamos en el taller, en un banco, y es mucho más sencillo. Ya en la realidad, esto luego no es tan fácil hasta meter el alambre que luego
Pues tener todas estas precauciones para ir midiendo los tips. Perdón. Entonces, estamos ahí viendo cómo lo hace otra vez, que es la medida, el giro para que garantice hacia el apriete. Repito ahí la sujeción de las pinzas al inicio del orificio del segundo sujetador. Vean, por eso lo mide ahí. Ahí lo agarra en ese inicio del segundo sujetador, hasta lo mide con las puntas de la pinza y empieza a hacer el trenzado. El trenzado va en favor de las manecillas del reloj. Gira hacia la derecha, normalmente. Eso. Recuerden que depende también que estemos haciendo apriete derecho. Ya. Una vez terminado, metemos el alambre en el segundo, como nos quedó en el inicio del segundo orificio del segundo sujetador, queda exactamente el trenzado, debería quedar pegado para poder precisamente garantizar que quede justito. Si les faltó una vuelta o dos, pueden hacerlo a mano, o poner otra vez tu pincel y darle todavía la vueltecita o dos vueltas que te hagan falta para que quede el trenzado pegado al sujetador. Y posteriormente hacer el remate, la famosa cola de cochino. Vean, él va a ser un remate largo realmente, deja más de media pulgada, pero está bastante bien y lo va haciendo. El remate de la cola de cochino, muchos lo hacen, o lo hacemos, hacia la izquierda. Ahorita les voy a decir por qué esa regla no lo marca también la hace. Sin embargo, he visto gente que lo hace también hacia la derecha. Pero hay que garantizar que el alambre con el que vas a iniciar, el alambre precisamente que rodea al sujetador esté primero abajo, para cuando hagas el remate no se te levante el alambre que rodeó el sujetador, porque va a tender a levantarse, a hacer esto, al hacer el remate. Punta hacia abajo y bajo precisamente la cola de cochino para evitar atoramientos, daños, etc. Vamos a ver allá algunos de los que son casos a medir. Vean esto que es lo que les estaba diciendo cuando se levanta el alambre que gira alrededor del perno y pues nos da precisamente un poco. Él mide, está haciendo su procedimiento, mide hacia el inicio del segundo orificio, el orificio del segundo sujetador, empieza el frenado y vean cómo se le levanta. Eso es lo que podemos generar cuando no tenemos un preinicio o un trenzado pegado al sujetador. Sin embargo, hay dos formas de hacer esto sencillamente. A pesar de que en este video la persona tiene este detalle, su experiencia lo saca y van a ver cómo lo resuelve. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el primer método, como les decía, es hacer un pretensado y con eso evitas que te ocurra este pequeño detalle. Aquí lo va a hacer, vean ese detalle que les estoy mencionando del pre-trenzado. Vean cómo lo está haciendo a mano y le está haciendo el giro, como lo hizo anteriormente la persona pasada. Y ahí es un pequeño trenzado con las manos. Con eso garantizas que quede muy pegadito y no te haga el movimiento. También recuerda darle una pequeña tensión antes de dar este primer trenzado de giro para garantizar que se apegue bien la forma del alambre hacia el sujetador. Con eso te quedará mucho más parejo y mejor este tipo de frenado. Esta es una de las soluciones que puede ser. Sin embargo, vean la experiencia que se tiene ya al estar haciendo esto, cómo lo resuelve el que hizo nuestro primer detalle. Vean, es la misma video, nada más lo voy a ampliar o a seguir con la secuencia y vean cómo lo resuelve. Mide al segundo el orificio del segundo sujetador, ahí agarra las pinzas, ahí lo pone, las pinzas. Empieza su trenzado, ahí se le zafa, vean, y él sigue haciendo su trenzado.
Al ir apretando y acercándose al orificio, ven cómo se regresó y se lo puso en la posición correcta. Sin embargo, vean, todavía el trenzado no está totalmente pegado al sujetador. Todavía queda un pequeño claro. Y vamos a ver cómo quitar ese pequeño claro con algo muy sencillo, que es darle giro a las pinzas. Vamos a ver ese detalle. Cerrar el trenzado se llama, el pequeño detalle técnico de cómo cerrar esa parte. Entonces, ¿qué hace la persona? Vean, ahí aclara, dice, mira, no me quedó tan pegado, ahí empezó el trenzado, lo hubiera podido evitar si hago un trenzado previo o a mano, pero si no, ven cómo hace el giro completo con las pinzas. También gira las pinzas todo completo para garantizar que el giro quede en el inicio del alambre. Y así cerrar justamente ese claro y apegar el trenzado hacia el sujetador. Eso es algo muy sencillo y muy fácil. Puedes hacer uno y hasta 2 giros si es necesario, depende de qué tan claro te haya quedado. Si te quedó muy alejado, empezaría otra vez. Normalmente lo común es 1, 2 giros. Ya 3 es mucho la separación, pero lo puedes corregir también. Y nada más recordar, no le des demasiados giros, no lo quieras pensar tanto, pegar tanto, no, eso nunca va a ser posible. Siempre va a quedar un pequeño claro, pequeñísimo, pero no lo trates de meter 3, 4 de estos giros de cerrar el trenzado, porque entonces forzarás el trenzado en ese punto y podrá romperse. Muchas veces al estar haciendo la técnica, ¡pum!, ya lo rompiste y ya te quedas con el alambre en tus pies. Nada más ve vigilando cuando vayas haciendo el cierre, que sí se vaya dando o vaya quedándose el trenzado cerca del sujetador y al tensado correcto. Otro de los puntos aquí es, ya vamos a seguir hacia lo que es el detalle a corregir. Ahora vamos a ver en el remate. Son de los detalles más comunes que se tienen en esta técnica. Él ya lo metió, ya va a hacer ahora el remate. Y vean cómo dice ahí, justamente te explica lo mismo que hace rato decíamos. Si yo lo hago el giro hacia la derecha, lo voy a intentar levantar. O se va a levantar. Entonces, hace el giro hacia la izquierda. El remate o la segunda punto de cerilla lo hace el giro hacia la izquierda, evitando que el alambre se te mueva, el alambre que fue alrededor del sujetador, del segundo sujetador, se levante, pues gira hacia la izquierda. Esa es la razón que les decía hace ratito, ahorita lo vamos a ver, que por qué rematamos normalmente a la izquierda. Sin embargo, he visto gente que lo ha hecho a la derecha, claro, usando una técnica un poquito diferente, pasando el alambre que gira por debajo para garantizar después que al girarlo, el mismo alambre que está saliendo del sujetador no haga que se levante el alambre del sujetador. Entonces, también se puede, pero ahí tienes que tener la experiencia para hacer esto. Lo más sencillo, hazlo hacia la izquierda y te quitas ese pequeño problema. Solución, vean cómo en este caso, para evitar eso justamente cómo lo hace. Desde la orientación hacia un lado y veamos cómo él lo pasa hacia abajo, como les decía en la parte de abajo, y vean cómo lo empieza ya a darle un pre-trenzado para evitar que se levante. Empieza a girar, también lo hace a la izquierda, ahí ya podríamos garantizar que con el pre puedas hacer precisamente un remate también a la derecha, pero lo normal es a la izquierda, o el estándar, o lo que se dice normalmente es a la izquierda, y hacer tu remate de doblar la cola de cochino hacia el sujetador para evitar daños. Vean cómo él hasta lo dobla, lo gira para que te quede abajo en la punta del alambre, por el final, y todavía lo mete hacia adentro del sujetador, evitando cualquier atoramiento. Vean, ahí lo dobla para meter. Ojo cuando estén doblando el remate, porque si lo están en doble y lo ponen para izquierda o derecha, pueden romperlo. Estarlo haciendo varias veces, se empieza a calentar, se empieza a romper, como decíamos, el clip que se rompe fácilmente. Y pues empiezas otra vez a frenar. Bueno, estos son algunos de los tips o soluciones al estar haciendo tu técnica de frenado. Les decía, también está el frenado o el trenzado a mano.
Aquí hay una regla muy importante. Vamos a poner. Vean cómo es el prerremate y su regla dice, a 90 grados deben estar los cables o la lámpara y empezarlo a girar para hacer un trenzado correcto a la regla principal, que era hacer 6 a 8 giros por pulgada. Si tú mantienes este ángulo entre alambres de 90 grados, te va a garantizar que tu trenzado te va a quedar entre esos 6 y 8 giros o trenzados por pulgada. Esa es la razón. Si tú lo haces el alambre que sea un ángulo menor, el trenzado te va a quedar muy largo y vas a alcanzar a mejor 3 o 4 giros por pulgada. Si lo haces muy a 180 casi, entonces lo que vas a obtener es un trenzado muy cerrado y entonces una tensión muy grande. Lo correcto es 90 grados para que te quede tu trenzado a mano. ¿Dudas? Creo que entramos a la sección de dudas. Y pues, ahorita por esta parte, por este pequeño método, este pequeño webinar, pues creo que quedaríamos bastante. Pues no sé si tengan dudas y yo les podría comentar. Parece que me están comentando que ya la están resolviendo, ya les están contestando y queda, están precisamente respondiéndoles. De todos modos, yo revisaré todavía las que queden pendientes y las contestaré en mucho. Nuestro pequeño cuestionario, como están precisamente, lo hemos estado haciendo en cada sección para reforzar la información que se ha dado. Estos son de los tips la sección de tips que hemos visto. Dice, ¿se puede saber exactamente la cantidad de alambre a utilizar para el frenado? Si no exactamente, se debe estimar las distancias que tenemos, poner el alambre y estimar nuestra cantidad de alambre. ¿A qué ángulo se debe hacer el trenzado o twist cuando lo hacemos con las manos? 90 grados. ¿Cuál es la sección para poder hacer que el trenzado se realice cerca del... ¿Cuál es la acción, perdón? Para poder hacer que el trenzado se realice cerca del orificio del sujetador primario. Es nuestra famosa vuelta aquí. Pegar el trenzado o cerrar el trenzado. Vamos a girar todo el trenzado junto con las pinzas para que se haga este famoso cerrar el trenzado. Por último, hay muchas cosas que todavía hay sobre este tema, como es el método simple, el usar precisamente algunos otros frenados. Ahorita fue el frenado creo que más común. Permítanme. Este tipo de frenados, donde pues, tenemos que frenar hacia los dos lados, y todo eso podemos verlo en un webinar posteriormente para ir poco a poco entrando y especificando ya temas. También otro de los puntos que nos gustaría luego tocar es ir a prácticas cuando todo esto termine y se vuelva a una normalidad un poquito más cercana a lo que necesitamos, es ir a prácticas y poder en su área hacer precisamente ese tipo de frenados. Practicarlo, que es un punto muy importante para aprender a frenar correctamente. Nada más como muestra, pues les podemos dar algunos puntos de la sujeción o el frenado en serie de sujetadores, el cual, como están viendo, ya también el AC no lo marca. Hay varios ejemplos de frenar 2, 3 sujetadores en este punto. Una de las reglas cuando haces una sujeción en serie, recuerden, la primer trenzado hacerlo a crosswise y el segundo trenzado contra crosswise. O sea, uno hacia la derecha a favor de las manecillas del reloj y el siguiente hacerlo en contra de las manecillas. Y viceversa, si vas 1, 1, 1, 1, garantizando que el trenzado y la tensión
esté correctamente en los sujetadores y así garantizar la primera regla, que es siempre estar hacia el apriete. Vean, este es un ejemplo de uno en serie, un trenzado, o de perdón, técnica de frenado en serie con sencillo, alambre sencillo. Y también es en algunos puntos muy común hacer este tipo de trenzado. Me están comentando que hay algunas dudas aquí en el chat. Voy a poner precisamente el chat. No me está tomando. Dejen, ahorita lo comento con mi compañero para que podamos resolver esas dos preguntas que están ahí. Mientras, por mi parte, es todo lo que es el procedimiento de técnicas de frenado, y muchas gracias por su participación. Yo los espero en otros webinars. Puede haber muchos otros webinars de diferentes áreas. Estamos trabajando para cubrir todas estas necesidades en estos tips, y pues en este tiempo tan complicado, no pararnos de seguirnos preparando y seguir apoyando a todos los que se pueda en estos pequeños tips. Bueno, pues muchas gracias, y dejen ver precisamente lo de las preguntas para poderlas contestar en este momento. Gracias. Jesús. Ya, perfecto. Muy amable, Jesús. Dice, cada cuánto tiempo se tiene que cambiar el trenzado. El trenzado, si es un buen trenzado, lo pones y no se cambia hasta que cambies el componente o se dañe el trenzado. Mientras seguirá. Si tú observas que al estar ahora trabajando en esta área del avión y al ladito hay un componente y el trenzado ya está medio roto, dañado, sí sería bueno cambiar. Pero mientras su condición, que es el punto que te da el parámetro, su condición esté buena y garantice lo que está haciendo su trabajo, que es tensar, no necesitas hacer cambios de trenzado. Si lo hiciste con un material no correcto, como algún material que se oxide o algún material que pudiera llegar a generar otro problema con otro componente de ahí, quítalo y hazlo correctamente. Entonces, son más que nada condición ver que esté garantizando la operación correcta. Tanto de que su material no esté generando ningún problema, como su condición no esté dañado, fallado, flojo, roto, etc. Esa es la condición. Y cuando cambies el componente y lo abras o le hagas alguna función, pues obviamente tendrás que aflojar, hacer la reparación y volverlo a hacer el trabajo. Esa sería una de las preguntas. La siguiente pregunta es una de las últimas imágenes que mostró que están en los 3 bolones sobre una precisamente planchuela en una mordaza. Esos bolones tienen 4 orificios en sus cabezas. En esa clase de bolones se debe precisamente pasar 2 veces el alambre sobre los orificios. Y efectivamente hay también tipo en donde pasas cruzado el cableado y se hace precisamente porque los 4 orificios. Ojo, muchas veces el fabricante utiliza estos de 4, pero te permite, en el manual oficial,
de la práctica usar 2. Tienes que garantizar ese uso de la información correcta, porque normalmente es usar los 4. Como vimos en el ejemplo ahí del terminado, él hace nada más utilizar 2 como ejemplo. Sin embargo, como dices perfectamente, los 4 se deben de utilizar usando un cruzado. Metes por un lado, haces el giro y luego el otro alambre que todavía no metes, lo metes cruzado. Y acá rematas precisamente el cierre de los 2 que acabas de cruzar. Y eso es muy común y para eso son los 4 orificios. Ahí nada más fue un ejemplo, pero tienes razón, en esa parte es perfectamente utilizable y para eso sí. Nada más garantiza que si hay la excepción de nada más poder usar los 2, te lo diga tu manual o la información correcta del componente o de la vía. Creo que son todas. Vas a cerrar este curso. Jesús. Bueno, pues agradecemos su participación en este webinar. Damos las gracias aquí al ingeniero Omar Caballero por su participación. Él colabora aquí con nosotros. Y bueno, y quedamos aquí a sus órdenes para próximos webinars. También nos pueden ahí seguir para, si les interesa algún curso o algo, pues quedamos a sus órdenes. Pasamos aquí con Claire del Aerocluster, ahí para también sus comentarios finales. Gracias. Sí, muchas gracias, Jesús, Omar. Pues no puedo decir que ya me volví una experta en sistemas de frenado, pero ciertamente aprendí algunas cosas. Obviamente yo no soy ingeniero aeronáutico, entonces no, sería incapaz de aplicarlos, pero pues agradezco mucho. Se me hizo muy práctico, muy aterrizado, muy claramente explicado. Espero que sea algo compartido con la audiencia. Y pues agradezco que hayan tomado también el tiempo para atender algunas dudas que surgieron ahí durante la charla. Gracias de nuevo y pues estaremos comunicándonos con cada uno de ustedes para anunciar qué sigue, cuáles son los próximos temas para webinars, para lanzar una invitación también para escuchar posibles necesidades, ¿no? Si hay algún tema en particular que alguien que tendría alguna inquietud de reforzar sus conocimientos, pues siempre es bueno saber para orientar un poquito las charlas, ¿no? Entonces, si lo pudiéramos llevar así, pues yo encantada de apoyar. Sí, claro, parece que también estamos abiertos ahí a sus propuestas. Muy bien. Pues muchas gracias.